Hay cosas por terminar, manualidades. Hay por hablar para toda la distribución de la calejira y demás. Y después de eso habrá que cada uno ir poniéndose, me imagino que ya cada uno habéis elegido dónde vais a estar. Los carnavales se acercan y este año Aranguren Televisión ha querido estar con el grupo de jóvenes que animarán las calles durante el viernes 9 de febrero. Veremos cómo construyen los decorados, confeccionan las vestimentas y nos explicarán la historia que hay detrás de Saramaluce. Os esperamos el próximo 9 de febrero por las calles de Mutilva. Desde hace unos años, en este pueblo se apostó por hacer unos carnavales propios. Lo primero fue buscar cuál era el factor para quemar, quiero decir, qué era lo que nosotros queríamos expulsar de aquí. Y entonces se pensó en la idea del vertedero, esa cosa que sobra un poco en este valle, creemos, ¿no? Entonces a partir de ahí se generó una historia en la que un pueblo rural desoye la llamada de la naturaleza, ¿no? Entre los vecinos se encuentran las brujas, que son las que representan los elementos naturales de la tierra. Entonces, los vecinos más preocupados por la industria, por el progreso y por la madre tierra, por Amalur, empiezan a contaminar Italia, ¿no? Entonces expulsan a estas brujas. Ellas huyen del pueblo y van en busca de su consejera, que vive en las ruinas del castillo de Irulegui. Allí la gran bruja les explica que una amenaza está a punto de llegar al valle. Y es que todo ese montón de basura se está convirtiendo en un gigante, criatura del vertedero, ¿no? Entonces ellas, las brujas, vuelven a alertar al pueblo, que por supuesto no les creen a ellas, se enfadan, las ignoran, las dejan incluso, las echan y son sorprendidos por la contaminación. Llega el gigante. Entonces, bueno, pues hemos generado una historia con una serie de personajes y tal. Y yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Cuando el pueblo se une para hacer pueblo, para hacer historia de su pueblo. Y esto es un poco la labor de los carnavales que estamos haciendo. Pues este es el cuerpo de Saramaluce, falta la cabeza. Saramaluce es el personaje malvado de este pueblo que representa el vertedero de Góngora y es lo que queremos quemar o expulsar del pueblo. Nada, es la estructura del gigante de madera, una estructura superior también de madera, forrada con plástico y luego con tela de saco cubriendo todo el cuerpo. Y luego retales de mierda, para eso es el vertedero. Hay dos personajes que acompañan al malvado. Uno es la rata del vertedero, que se encuentra en el pueblo, y otro es el cuervo, que representa un poco el poder. Es político, así como la rata también, ¿no? Y son los ayudantes del Saramaluce, los malvados. Luego está el ganadero, que es un poco el que alerta, reúne al pueblo, un poco el pastor, que es Lodi, y va en este carro.